Bienvenidas y bienvenidos a Comer, Rezar, Sanar, el podcast donde hablamos de salud en todas las tallas, autocuidado, espiritualidad y alimentación sin culpas. Yo soy Fran. Y yo soy Belu. En este espacio queremos generar conciencia sobre tu relación con el cuerpo y la comida, desde una mirada realista, amorosa y compasiva. Hola, hola. Hoy vamos a traer un tema que lamentablemente muchas hemos pasado, me incluyo, y que es la culpa al comer. Totalmente, ¿no? Cuando la comida en realidad debería ser placer, disfrutar, nutrirnos también, pero se transforma de repente en una situación tan abrumante, tan estresante, tan culposa, Tortuosa. terrible cuando no debiese ser así, ¿no? Definitivamente. ¿Te ha pasado que... Bueno, obvio que sí te ha pasado. Obvio que sí, estoy segura, pero bueno, cuéntanos un poco como de cómo ha sido tu experiencia con la culpa al comer, qué hiciste como para mejorarla, todavía te pasa. Mira, no sé si tengo algún evento en particular que haya generado ni que se me desarrollara tanto la culpa del comer, ni que se me fuera la culpa del comer. Ahora, no voy a decir jamás que se me fue la culpa del comer en un 100%, pero sí ha disminuido muchísimo, muchísimo. Yo creo que antes me sentía culpable cada vez que comía algo que está catalogado como no saludable, justamente por eso, porque catalogaba mucho la comida, que es algo que vamos a entrar en detalle en este capítulo también. Y creo que ya no me pasa tanto, ya no siento tanta culpa al comer, como que ni siquiera lo pienso. Y de repente cuando vienen esas voces como más intrusivas es como, oye, comí esto y no pensé cómo es la culpa, ¿qué pasó? Y nada, como que es algo más trabajado, pero sí viví, yo creo, muchos años de mi vida comiendo como con culpa y creo que es muy terrible porque al final comemos todo el día, como muchas veces al día, todos los días de nuestra vida y que sea una situación culposa en base como a lo que decidí o no decidí comer es bien penca. Así que sí, lo viví, pero creo que trabajar en esta área me ha permitido sanarlo súper inconscientemente. Como te digo, no sé si hay un evento en particular que me hizo perder la culpa, sino que ha sido como el proceso. No sé cómo ha sido tu experiencia. Justo la otra vez, de hecho, también estaba como pensando en, ni siquiera era porque estaba pensando en este capítulo, pero justo estaba pensando de como, en qué momento como, ya me acuerdo por qué, fue porque estaba hablando con Marcelo acerca de las redes sociales y qué sé yo, de nuestro Instagram. Y justo como que él me estaba como hablando de algo que escuchó de un doctor y me decía, bueno, es que no quiero entrar en detalles porque, bueno, no voy a decir quién es el doctor, pero el doctor igual en el fondo hablaba como de catalogar ciertos alimentos, entonces él quizás un poco desde el Marcelo, desde el desconocimiento, como que me decía, bueno, quizás ustedes podrían como tratar igual de educar a las personas en cuanto como a los tipos de alimentos y qué sé yo. Y yo le decía, igual hay una línea muy delgada en esa educación, por eso de repente se nos hace difícil también Esta línea. este método, porque hay una línea muy delgada entre como decirle a la persona que haga una elección alimentaria de forma un poco más consciente hacia lo saludable, comillas, versus el no querer limitarla, no querer prohibirle, no querer que la persona catalogue ese alimento como algo malo. Claro, totalmente. Es muy delgada esa línea. Es súper delgada, es muy difícil trabajarla, así que estábamos como en eso y yo como no, pero es que he luchado tanto por en el fondo dejar de catalogar los alimentos, de no sentir culpa al comer, que como que no quiero volver a caer en eso. Claro. Y ahí como que me puse a pensar, así como que yo le dije como, me he sentido como, yo ahora no siento nada de culpa, yo creo que la verdad creo que, no sé si voy a decir como al 100% porque quizá, no sé, pasará alguna vez, pero yo que tenga conciencia, creo que yo no me siento nada culpable ahora cuando como los alimentos. Heavy, yo tampoco, nada. Heavy. Pero Pero como antes te me digo, pasaba a un mí igual. montón. Y no, insisto, no fue como que algo pasó puntual o que después de una sesión de algo dijimos como ya no hay más culpa al comer. Esto es un proceso y eso es lo que la gente también hace que de repente esta línea de la nutrición le cueste un poco más porque hoy día estamos en una sociedad que queremos como resultados tan rápidos o como que me den la pastilla mágica o la solución rápida cuando esto en realidad es un proceso y que de forma súper inconsciente te va sanando. Sí, al final a nosotros nos pasó así, tal cual. Tal cual. Como no nos dimos ni cuenta y de repente como que ya no había culpa. Sí, obviamente todavía paso por procesos de disconformidad corporal, pero
la culpa al igual, comer ya ya no no está. está. Es El como, tema ya no es con la comida, el tema es con la imagen corporal. Eso claro, como que es lo que queda. Pero que igual es bueno, porque en el fondo, como hemos abordado en otros capítulos, sabemos que el tema con la comida viene desde la imagen corporal. Entonces eso también quiere decir que la imagen corporal en algo se ha sanado para que hoy la relación con la comida al menos esté bien. Solo que la imagen corporal abarca muchas cosas más. Entonces quizás hay otras aristas de la imagen corporal que falta trabajar, pero ahí es como uno va identificando también, pues, sí, dónde falta. vas avanzando al Y final. vas Y qué avanzando, sí, cosa más obvio. buena poder disfrutar de la comida sin esa culpa. Obvio, pero bueno, ahora entremos aquí a que ustedes también puedan entender por qué sentimos esta culpa a la hora de comer. Bueno, primero como algo muy simple, que me imagino que la mayoría de las personas han pasado por esto, pero ¿qué es la culpa al comer? Al final, la culpa es esa incomodidad, algo que nos hace sentir mal cuando comemos algo que, entre comillas, no deberíamos estar comiendo. Ya sea porque alguien nos dijo o porque lo hemos aprendido de diferentes formas, se nos ha internalizado esa vocecita que nos dice como no debería estar comiendo ese alimento y por ende eso desencadena una emoción incómoda que es de sentirme mal y que es la culpa en el fondo. Claro, Y que, como decía, en el fondo no es algo que nació de nosotras, sino que aprendimos. claro, totalmente. Y qué importante nos pareció a nosotros también como abrir este espacio de conversación, porque muchas veces como creemos que sentir esta culpa es algo que es normal o que hay algo en nosotras que no está bien y que en el fondo estamos haciendo un acto como negativo en el fondo y por eso sentimos esta culpa, cuando en realidad hay un montón de otras razones por detrás que nos hacen realmente sentir esta culpa. Así que hoy día queríamos compartirle algunas de ellas para que también puedan ir entendiendo un poco más por qué se sienten así y también tratar de dejar de normalizar el sentirme así, porque sentirme así no es algo sano, no es algo positivo, ni tampoco es algo normal. Exactamente. Yo creo que el primer gran tema que aquí sacamos a colación es la cultura de dieta. Famosa cultura de dieta. Famosa. Partimos nuestro podcast hablando. No fue el segundo capítulo, ¿no? No, el segundo fue de abundancia. No, ay, aquí peleando con... La primera fue de la relación, o sea, de una introducción a la alimentación consciente. Ah, claro, claro, claro. Y ¿Verdad? dedicamos un Fue el capítulo, tercer capítulo. sí, y dedicamos un Chicas, capítulo así, completo a nos hablar equivocamos las dos. Fue tercer capítulo. de la cultura de dieta. Así que obviamente es una de las principales razones por las que sentimos culpa al comer, porque la cultura de dieta, sea de donde sea que venga esa cultura de dieta, nos ha enseñado a catalogar los alimentos en buenos, malos, permitidos, prohibidos, esto está bien que comas, esto está mal, esto te hace estar saludable, esto no. Y Ujú. al final esos son mensajes que hemos ido internalizando y que nos generan esta culpa al comer. Claro, y al final es como lo que decías tú, pues si me como una ensalada soy una persona buena, si me como una hamburguesa, una pizza, unas papas fritas soy una persona mala, o un chocolate, etcétera. Y al final el comer ya no solamente es un acto como biológico y natural, sino que se vuelve un acto moral que me identifica, que en el fondo me da mi valor a mí como persona, y ahí es donde está como el grave error que genera esta cultura de dieta. Sí, al final lo más loco de todo esto es que no nos damos cuenta de el proceso o el momento de nuestra vida en la que eso se va internalizando. Es como nosotros recién hablábamos de cuando sacamos la culpa, tampoco nos damos cuenta el momento en que esa culpa llega a Entra, nosotras. claro, es que es por un montón de cosas que vamos escuchando, de una acumulación de mensajes. Exacto, y al final todo esto se detiene hasta que un día empezamos a hacernos conscientes de toda esta culpa y empezamos a cuestionarlo. ¿Está bien esto o cómo hago para trabajarlo en el fondo? Claro, totalmente. Y bueno, como tú decías, así como de dónde viene, generalmente viene de lo que escucho del entorno. No es que uno nazca desde guagua sintiendo culpa al comer. O sea, creo que jamás he visto un niño que se cuestione lo que está comiendo. Así como, hoy eso no lo debería comer, a menos que viva en un entorno que constantemente le está reforzando o le está criticando según sus elecciones alimentarias. Entonces creo que ese segundo punto, más allá de la cultura de dieta que tiene que ver con los mensajes, tanto sociales como mensajes familiares y de tu entorno, es un punto súper potente porque ¿quién no ha escuchado esas frases como de verdad te vas a comer todo eso? O yo creo que eso no lo deberías comer porque eso engorda. ¿Cuántas calorías tiene eso que te estáis comiendo? Como típicos mensajes que de repente parecen ser súper como sutiles o que vienen como desde la buena intención. Pero la verdad es que esos mensajes también van dejando un daño ahí en nuestra forma de relacionarnos con la comida.
Sí, o la típica de la tía, como, bueno, a mí me pasó con una tía, por eso digo la típica de la tía, la Pero es que típica de las alguien, tías igual son típicas. así De las como, tías de nuestra generación. sí, Espero que las tías de hoy en día ya no sean yo así. soy Yo, tía. yo también soy tía y no soy una tía así. No, bueno, a mí una vez una tía, no me lo dijo a mí, pero como que lo escuché que se lo dijo a mis primas, así como, no, es que las señoritas comen menos, no estás comiendo como señorita, como que tenía que comer poquitito. Y todos esos mensajes al final te van generando culpa. O sea, si me sirvo una porción más grande porque tengo más hambre, está mal, me siento culpable. Claro, o como, no sé, pues cuando ya vivís con tu pareja y miráis como al hombre como que tiene un plato igual al tuyo, es como, no, esto no está bien. En el fondo es algo que Estamos uno comiendo a la par. se cuestionaba en el fondo, pues estamos comiendo a la par y esto no puede ser, ¿cachai? Y al final tiene que ver un poco con eso, pues, que también tiene mucho que ver con el machismo de nuestras tías en el mundo en el que se criaron. Sí, al final todas esas frases las escuchamos miles de veces o quizás hasta las dijimos, quizás sin darnos cuenta, quizás no exactamente las mismas frases, pero quizás muchas de nosotras, incluso nosotras siendo nutricionistas, sobre todo antes trabajando en el formato anterior, decíamos frases parecidas, como Mm, de cuestionar o de enfocarnos mucho en esas cosas y que hacíamos que también se generara culpa en las personas al comer. claro. Y al final no nos damos cuenta del daño que puede generar todo eso. Y por más de que venga desde la buena intención, es lo mismo como hablábamos en otros capítulos de el que no se comenta del cuerpo ajeno. Por más que venga de la buena opinión, de la buena intención, de esto te lo digo con cariño, no se hace. No se hace nomás, pues, claro. Exacta. Porque al final también eso genera que este acto de comer, que es un acto que debiese ser natural, se transforme en algo como vigilado, observado, súper juzgado, y no debiese ser así. En el fondo solo generan estos comentarios. Exacto. Y al final esas dos aristas, como de la cultura de dieta, con estos mensajes que vamos internalizando, van creando una creencia, valga la redundancia, que se va internalizando y es lo que es esa vocecilla que nos está diciendo todo constantemente que tenemos que comer de forma perfecta, por decirlo de alguna forma, comillas, cuando no existe ese comer perfecto, no existe eso de que siempre nos vamos a alimentar de forma, comillas, saludable. Solo voy a comer el 100% de mi alimentación de forma saludable. Eso no existe, esa perfección, entre comillas, no existe. Claro, esa famosa perfección nunca llega porque además hoy en día, menos aún, ¿qué es la perfección? O sea, escucho tantas cosas que al final ya ni siquiera sé qué creer, qué es lo perfecto o qué es lo correcto de lo que debo hacer, cuando en verdad eso nunca debió haber sido así. Entonces al final también esta perfección alimentaria que uno busca también se basa un poco como en la moda, la dieta de moda, en lo que está de moda en este momento. Y lamentablemente ahí jamás vamos a encontrar una buena relación con la comida o lo que si estamos buscando como sanar y dejar de sentir culpa, jamás la vamos a buscar como al seguir buscando esta perfección alimentaria que la verdad es que no existe. Claro, es una utopía. Y tal como cuántas veces salen muchos estudios y son contradictorios, que la leche hace esto, que te inflama, que no sé Que la qué, que avena, los otros te la defienden. Y sí, uno dice como, ¿qué creo realmente? Y al final estás tratando en el fondo de buscar esa alimentación perfecta que no existe y hay que tratar de alimentarse con mucha más calma, con más compasión, disfrutando realmente la comida. claro, obvio que sí, y al final eso, ojo que ese mensaje siempre se confunde un poco como con esta idea de que uno por eso entonces como que come sin ningún tipo como de autocuidado o como, bueno, entonces sí puedo comer lo que quiera porque nada me hace bien, nada me hace mal, como la comida es comida y punto. Como que la gente se agarra un poco de eso cuando tampoco se trata de eso, sino que se trata en el fondo de lo que decís tú, ser más consciente, ser más compasiva en esa conciencia, como saber hasta qué punto realmente me puede hacer un beneficio o no escuchar que, no sé, la leche hace mal. No te quedes con el comentario que la leche hace mal. Ve cómo reacciona tu cuerpo a la leche, cómo la toleras tú, cómo te sientes tú, como si al final nos basamos solamente en tratar de guiarnos como por esta alimentación perfecta que nos tratan de vender en internet, en la tele, etcétera, nunca la vamos a encontrar, porque al final la alimentación perfecta para ti es únicamente la que a tu cuerpo le hace bien, la que tú toleras. No es como que haya un tipo de alimentación que sea perfecta para todo el mundo. Exacto, y al final es eso, llevar una alimentación más consciente y más conectada también con tus señales. Totalmente. Y bueno, también ahora vamos a pasar a hablar también de las estrategias para lidiar con esta culpa. Claro, porque me imagino que muchas de las que nos están escuchando sienten culpa, entonces la idea también es que a través de este capítulo puedan quedarse un poquito con algunas ideas para poder lidiar mejor con ellas. Exacto. Bueno, y la primera es lo más importante para mí
yo creo que es cambiar la narrativa interna, cambiar ese pensamiento, cambiar el cómo nos hablamos, lo que nos decimos, eso cambia un montón. Y al final, si dejamos de catalogar estos alimentos y en vez de decir, dejo de comer este alimento porque me siento culpable o como ese alimento, me siento culpable, y si cambiamos la forma en la que pensamos eso y digo, este alimento me lo permito disfrutar, eso nos va a ir cambiando un montón nuestro sentir, nuestra forma como de alimentarnos en el día a día, porque tal como decías al principio, es algo que hacemos todos los días. Claro. Y si todo el tiempo nuestra mente está cuestionando, está criticando, es como una tortuosidad. Obvio, demasiado. Qué importante en realidad eso de cambiar esa narrativa y poder ser un poquito más Sí. compasiva en el camino. Y al final yo siempre creo que un buen ejercicio para trabajar la narrativa interna es pensar como, ¿qué le dirías a una amiga? ¿Qué le dirías a tu mamá? ¿Qué le dirías a tu hermana? Alguien que tú Que quieres tú quieres, que tú estimas. y tú debieses quererte de la misma O manera. sea, tú le dirías como, no te comas eso porque te hace mal, no te comas, siéntete culpable porque te comiste eso, la vas a señalar con el dedo y le vas a decir, hoy deberías sentir culpa por estar comiendo esa hamburguesa. Definitivamente no. Entonces, si la respuesta es que no, que jamás le dirías eso a una amiga que tú quieres, ¿por qué te lo dices a ti misma? ¿Por qué siempre nos tratamos tan mal? Claro, como desde esa vereda tan desde el rechazo, Desde el como de juicio. juzgarte, como sentir que tú haces todo mal, porque es lo que genera lamentablemente este mundo de la cultura de dieta, del comentario de la familia, que van dejando heridas, pues, y esas heridas se ven reflejadas en esto, en cómo uno tiene esa narrativa. Eso. Bueno, creo que otro punto importante para poder sentir menos culpa al comer es practicar la alimentación consciente. Tenemos un capítulo entero que hablamos aquí también de mindfulness, mindful eating, que en el fondo es estar presente a la hora de comer, que justo estábamos hablando de esto con la Beli antes, como de que heavy eso que pasa de repente cuando uno come como en este modo piloto automático y no te das cuenta realmente cómo sentiste esa comida, que es mucho más posible que puedas sentir culpa. Como decir como, oh, me comí esto y pucha, ni siquiera como que le puse atención a mi hambre, a mi saciedad, al sabor, solamente me lo comí, que lata, como que desperdicié una comida, poco menos, porque en el fondo uno quisiera haberla disfrutado más. Y ahí de repente vienen estas sensaciones como de culpa también. Entonces creo que practicar esta conciencia alimentaria es súper importante, como les dijimos antes en el capítulo de Mindful Eating, como tratar de sentir los olores, los sabores, mirar la comida, sus texturas, hacer pausas en el fondo, como, y si a uno le cuesta mucho darse el tiempo de hacer una pausa, como ser consciente y decir como, bueno, voy a hacer una pausa antes de esta comida, voy a respirar profundo y poder identificar bien cómo voy sintiendo esto, porque al final, si no lo tengo en el consciente, queda como ese ruido mental como de culpa al final, de si es que lo que comí fue correcto o no fue correcto, porque no comí con conciencia. Sí, al final cuando realmente nos enfocamos en ese alimento, logramos disfrutarlo mucho más y al disfrutarlo mucho más disminuye la culpa. Es como el dicho este popular que dice como lo comido y lo bailado no me lo quita nadie. Claro, Es como que lo mismo. lo disfrutaste tanto que no sientes esa culpa realmente. Es Pero si verdad. comiste sin conciencia, si fuiste y estabas mirando la tele, no disfrutaste nada, no te diste ni cuenta que es lo que estabas comiendo, hay muchas más probabilidades de que realmente sientas culpa después de eso. Claro, como que no es un obligatorio, pero es mucho más probable que pase. Entonces, una invitación como para, si eres una persona que siente mucha culpa a la hora de comer, es tratar de poner más atención al momento presente cuando estés comiendo. Dedicarte realmente solo a comer. Exacto. Bueno, un tercer punto como una estrategia para lidiar con la culpa al comer es siempre validar tu emoción, porque nos han enseñado siempre a tapar las emociones, a esconderlas, a decir estoy bien, poner una sonrisa y seguimos cuando realmente tenemos una emoción incómoda ahí atrás. Y al final, también si estoy todo el tiempo como negando, como ya sentí culpa y no debería sentirme así, y al final termino como criticando el doble, o sea, me siento culpable y más encima me estoy criticando porque me estoy sintiendo culpable. Entonces tenemos que tratar también de ser más conscientes, ser más compasivas y decir como, bueno, estoy sintiendo culpa y es normal que sienta culpa por todo lo que hemos hablado antes, por todos estos mensajes que hemos ido internalizando, por la cultura de dieta, por nuestras heridas, nuestros traumas, que tampoco me voy a criticar porque estoy sintiendo culpa, es solo que
nos hagamos más conscientes y tratemos de trabajar en ello, pero sin sentirnos Claro, culpables por estar sintiendo siendo culpa. culpa. Totalmente, claro, qué importante como hacer esa diferencia, como, porque claro, como decís tú, es normal sentir culpa cuando partimos el capítulo diciendo que no es normal, pero porque en realidad, claro, es normal pensando en el entorno en el que vivimos, entonces qué importante es como diferenciarlo y decir como me estoy sintiendo así, pero no me siento culpable por esto, sino que me voy a hacer cargo de esto en el fondo, po, Exacto. Al como para final, poder manejarlo mejor. esa emoción simplemente te está mostrando que hay algo que aprendiste y que tal vez quizás hoy ya no te sirve. Es una creencia que ya no va contigo y que por algo tienes que aprender a desaprenderla, por decirlo de Claro, alguna forma. totalmente. Me parece una muy buena opción. Bueno, otra cosa que yo creo que es fundamental, pero que no es tan fácil en el mundo en el que vivimos hoy, es dejar de etiquetar los alimentos como buenos y malos. Como dejar de tener esta sensación de que si como comidas saludables o buenas, en el fondo soy una persona que se preocupa, que se quiere, que es una persona sana, y que si de repente como cosas no tan saludables, en el fondo soy floja, no tengo fuerza de voluntad, no le pongo intención a buena alimentación, y al final todo ese lenguaje es una de las raíces más profundas de la culpa a la hora de comer, po. Como el catalogar tanto la comida, aunque esa idea parezca como muy inofensiva, en verdad es muy, muy dañina porque nos mete como en esta constante relación como de que si como algo, soy X alimento soy buena, si es que como otra cosa soy mala, y al final en el fondo esa moralidad es la que me hace sentir culpa, al fin y al cabo. Entonces, acá la invitación es como, ojalá pudiésemos como empezar a mirar la comida de otra manera, como entender que si bien hay alimentos que son más nutritivos para el cuerpo físico, como lo hemos dicho en otros capítulos, nuestro cuerpo no es solo físico, también somos emociones, somos momentos, somos viajes, vacaciones, familia, y que la comida siempre acompaña todos esos momentos, la comida nos acompaña todos los días de nuestra vida. Entonces, qué importante es entender qué me nutre físicamente, porque mi cuerpo físico es importante, pero mi cuerpo mental, mi cuerpo emocional es igual de importante. Entonces también permitirme disfrutar de repente otras cosas, comer por placer, por gusto, por una celebración, sin seguir sintiendo esa sensación de culpa todo el rato. Y creo que otra cosa como que puede ayudar mucho en esto de dejar de catalogar tanto los alimentos es dejar de prohibirte justamente esos alimentos que consideras malos, como este ejercicio que hablábamos que yo les contaba creo que en el primer capítulo, o no sé si en el de cultura de dieta, sobre los pillows, por ejemplo. Para mí los pillows eran un alimento que yo los miraba en el supermercado y era como, no, no es saludable, esto es pura azúcar, no, 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 no. Pero en realidad mi No me lo voy a cabeza, comprar porque me lo voy a comer todo. todo, claro, no me va a durar nada, pero mi cabeza lo único que quería era comerlos. Hasta que un día dije, ya, esto se acabó. Quiero comerlo, voy a permitirme comerlo. Y si bien al principio me descontrolé un poco, quizás me sentí un poco culpable, insistí, porque obviamente tampoco tenía trastorno por atracón, que hay que tener ojo con eso también. Insistí hasta que lo logré y en el fondo realmente me habitué a ese alimento y ya no lo veo con ojos de como esto es malo, sino que es algo rico, que si tengo ganas de comerlo como, y la verdad es que ya ni siquiera me llama tanto la atención, porque eso es lo que pasa en el fondo cuando uno empieza como a normalizar la comida y en el fondo a ver todo como normal, como parte de tu alimentación habitual, y eso permite que haya mucha más variedad en la alimentación también. Entonces creo que el sacar esta como categorización de los alimentos ayuda mucho a tener una alimentación mucho más variada incluso y con menos culpa. Sí, al final, tal como tú lo nombrabas, la habituación es algo que siempre trabajamos, que es como acostumbrarse a tener todo tipo de alimentos, que la persona esté habituada a esos alimentos, los comillas buenos y malos. Y hay que tener ojo que también esa obsesión, esa perfección por comer como cosas solo, comillas, saludables, en el fondo también es algo negativo como para los dos lados, porque lo único que nos lleva es a dejar de ser conscientes, a comer de forma súper poco consciente, porque ha pasado cuántas veces en que la persona dice como, ah, ya, esto es saludable, y como que come sin control. ¿Por qué? Porque es saludable. Claro. Y al final eso es igual de malo que comer algo que quizás no consideres tan saludable, pero también sin conciencia. Claro, si al final el problema está en el acto de comer sin control, comer sin conciencia, sin escucharte. Y al final eso es lo que genera el problema para cualquiera de los dos lados. Exacto. Totalmente. Bueno, y el último punto como estrategia para lidiar con la culpa es algo de lo que hablamos en el último capítulo, que es de la escritura terapéutica.
y que también se puede ocupar mucho como una herramienta para liberar esa culpa, porque al final, también como lo dijimos en el capítulo anterior, cada vez que escribimos y llevamos al papel, hacemos el proceso más consciente, más real, como te saca esa culpa. Es como, por ejemplo, cuando uno tiene con miles de cosas que hacer en la cabeza y uno dice, ay, está súper abrumada, atareada, estresada. Y una de las muy buenas herramientas es Anotar. anotar todo. Decir, ya, listo, tengo que hacer esto, esto, esto y esto. Anotar y eso sale de tu cabeza. Esa culpa, ese estrés, o sea, ese sentimiento de estar abrumado desaparece porque tú lo llevaste al papel. Al final es lo mismo también con nuestras emociones, con cualquiera de nuestras emociones. Estoy sintiendo culpa, lo puedes llevar al papel, escríbelo. ¿Por qué te estás sintiendo de esa forma? ¿Qué es lo que te hizo llevar a eso? ¿O qué creencias hay detrás de esa culpa? ¿Por qué te sientes culpable? ¿Porque piensas que el alimento es algo negativo? ¿Porque piensas que hay algo relacionado con tu cuerpo que está mal? Como para empezar a buscar como soluciones, pero al escribirlo ya te libera un poco de esa culpa. Claro. Así que escribir también acerca de la culpa creo que es una muy buena herramienta a las personas que les gusta escribir, pueden probar. Claro, como aterrizar un poquito también todas las ideas de lo que está pasando por nuestra cabeza. Creo que es una buena estrategia también. Bueno, y obviamente también entender que no por tomar una estrategia, decir como ya voy a dejar de Catalogar. catalogar o categorizar los alimentos como bueno o malo, listo, mañana lo voy a dejar de hacer. Tampoco el proceso es así, es un proceso que lleva tiempo, entonces también es importante que ustedes en eso también sean realistas y sepan que esto de repente requiere ayuda profesional, ayuda terapéutica, ayuda nutricional, para poder realmente sanar como, y los procesos de sanación no son de la noche a la mañana, entonces creo que como que me gustaría dejar bien en claro ese mensaje, como tratemos de dejar de buscar en esta sociedad como soluciones tan rápidas. Si queremos sanar algo que se ha venido un daño que se ha venido perpetuando por tantos años, tampoco esperemos que de la noche a la mañana se nos pase, pero sí tengan la fe de que se puede ir y esa solución no es hacer una nueva dieta o eh, eliminar grupos de alimentos para sentirte más sana, todo lo contrario, eso te va a llevar a un círculo vicioso una y otra vez de caer en lo mismo y en realidad lo que estamos buscando es sanar de raíz, po. Y la raíz es justamente todo lo contrario a buscar hacer una nueva dieta para sentirte más saludable, entre comillas. Claro, al final, tal como tú lo dijiste, lo más importante es que si lo aprendimos, lo podemos desaprender. Por más Totalmente. trabajo que cueste, al final nada es tan fácil, lamentablemente. A todos nos encantaría poder como entregarles una solución rápida y que dejen de sentirse con culpa, que dejen de luchar con su cuerpo, que dejen de luchar con hacer dietas, con querer bajar de peso. Pero lamentablemente no hay esa píldora mágica que solucione todos tus problemas de la noche a la mañana y requiere trabajo. Y al final hay que enamorarse un poco del proceso, dejar de ver como de buscar la meta, sino que enfocarse en el proceso, disfrutar ese proceso, aprender a conocerte y trabajar en ti, en el fondo, de la forma que sea, pero trabajar en ti, tal como decíamos al principio. Con la Fran no nos dimos ni cuenta cuando dejamos de sentir culpa, o sea, no hubo un antes y un después, fue como un cúmulo de cosas que fuimos aprendiendo, que fuimos estudiando, obviamente, al estarnos formando como en esta forma de alimentación, fuimos aprendiendo y eso lo íbamos también aplicando nosotras mismas. Inconscientemente. Y en el fondo así es el proceso. Y qué lata, porque en el fondo, claro, hoy día como buscamos estas soluciones rápidas, eso es lo que te ofrece una dieta, como tómate este batido y vas a bajar no sé cuántos kilos en un mes, haz esto y vas a tener este resultado, deja de comer azúcar porque el azúcar es mala, entonces yo dejo el azúcar. Pero al final, insisto, eso es un círculo vicioso del cual nos cuesta un montón salir y que lo único que hace es que cada vez empeoremos más nuestra relación con la comida y con el cuerpo. Sí. Así que si bien este camino es un camino más lento, es un camino que es sanador desde la raíz. Y yo creo que eso es lo importante, sanar de raíz. Sí, al final ahora, por ejemplo, hay un montón de nutricionistas. Me voy a meter en la pata de los caballos. Hay un montón de nutricionistas que ahora dicen como, no, pero yo no soy tan restrictiva, yo soy más permisiva, ya no es esa alimentación antigua que quizás era mucho más prohibitiva. Pero aún así, es lo que yo mencionaba al principio, si yo te estoy diciendo, escoge este chocolate por sobre este otro, inevitablemente
Sí, Aunque no lo quiera, voy a catalogar ese otro alimento como algo más malo. malo que el otro. Entonces, ¿cómo me voy a sentir al escoger ese alimento? Si yo voy y te digo, mira, en el fondo el chocolate con 70-85% de cacao tiene más beneficios físicos, por decirlo de alguna forma, que el, no sé, alguna marca cualquiera que no tenga, que ni siquiera te dice Ya, un cuánto, menús, listo. bueno, un trencito. Si yo te digo, escoge el de 85% de cacao porque te va a generar más beneficios, ¿qué vas a pensar del trencito cada vez que lo comas? Que deberías estar eligiendo el chocolate con más cacao y eso te va a hacer, aunque tú no lo creas, pensar en que estás comiendo algo negativo y que sientas culpa. Por eso hablábamos al principio que es tan difícil educar en este tipo de Es que esa alimentación. línea de verdad es muy, muy delgada. Entonces yo creo que ahí es donde va como la individualización también del trabajo, como de poder ver realmente, por ejemplo, en el tema del chocolate, ya, si tenemos que escoger uno o el otro, ¿por qué es que tenemos que escoger uno o el otro? ¿Por qué no puede ser mitad y mitad? ¿Por qué no puede ser quizás solo de un tipo? ¿Qué de malo tiene si es solo un tipo? ¿Qué pasa como con tu salud, con tus sensaciones a la hora de comer, con tu historial con la comida? Es un trabajo súper individualizado en el fondo, que tiene que ser personalizado, pero que en el fondo sale un poco de esa línea como de la recomendación tan clara porque en el fondo no queremos caer en eso, pues, en que si es que no escojo uno y escojo el otro, me sienta culpable. Exacto. Bueno, tal como tú decías, al final es personalizar. Por supuesto que uno puede educar en nutrición. Es algo que hacemos, que eso no quepa duda, porque muchas personas creen que en esta alimentación como que uno come sin mirar nada, Claro, pero no es así. En el fondo uno trabaja un montón con la persona, con el paciente, para realmente trabajar la educación alimentaria, pero desde una vereda mucho más compasiva, viendo realmente lo que necesita sin prohibir nada y evitando en el fondo catalogar estos alimentos. claro, mucho más inclusiva. Algo que me pasaba mucho, me acuerdo ahora en consulta, como que la gente me preguntaba, cuando voy al patio de comidas, entonces, ¿qué puedo comer? Y como que la típica recomendación, yo la di en algún minuto y escuché a varias colegas trabajando en la oficina al lado que también la daban, que era como, comen el Tommy Beans, como ahí puedes comer como verduras, tienes en la masa el cereal, y empezaban a hablar como de las porciones, los grupos de alimentos, bla, bla, bla. Y en verdad que alejado de la realidad es como decirle algo a una persona que quizás no sé, su salida mensual es ir a comer al patio de comida con su familia y lo único que quiere es comerse, no sé, una hamburguesa, cómete la hamburguesa y disfrútala así, algo que vaya a hacer una vez al mes tu salida familiar y eso es lo que realmente vaya a disfrutar. Si vaya a disfrutar más, no sé, un Tommy Beans porque quizás la hamburguesa después andáis con dolor de guata, te cae pesado, no estáis en un tan buen día, como que tu elección alimentaria se base en eso, no que se base en como la regla general. Entonces al final eso es un poquito lo que pierde la nutrición más tradicional, que se basa solamente en una recomendación que no es la realidad de cada persona según el día, el momento, las emociones que está cursando, el acceso económico y un sinfín de cosas que en el fondo repercuten en nosotros a la hora de comer. Así que creo que nada, pues tenemos que tratar también de ser más conscientes de eso para salir un poco de ese mundo de las dietas y de catalogar tanto la comida para efectivamente lograr dejar de sentir culpa. Exacto. Hermoso. Así que bueno, eso, ojalá que les haya gustado el capítulo, que les haya servido, si les resonó, si ustedes también se sienten culpables y creen que necesitan salir un poco de ahí, para eso estamos nosotras también, nuestros círculos de mujeres, talleres, donde abordamos un poquito estos temas y también les damos herramientas más concretas o puedan compartir incluso con otras mujeres que atraviesan un poco lo mismo y ver que no están solas en esto, pero que existe un camino de acompañamiento, un camino de reflexión, de cuestionarse un poco más las cosas, de también identificar qué es lo que me hace sentir culpa, como la expectativa de alguien, la expectativa que yo tengo, por qué tengo esta expectativa y en el fondo cuestionarse un poquito más. Y para eso están estos espacios que nosotras estamos buscando generar con ustedes. Así es. Y por supuesto dejar las invitadas al siguiente Círculo de Mujeres, que Que se queda viene nada. ahora, 3 días más, Es el miércoles 28 de mayo, así que 3 días. queda, bueno, un poquito más de tres, estamos jueves. O sea, porque estamos grabando hoy día, pero esto lo van a estar Ah, bueno, es escuchando un verdad. domingo, amiga.
Bueno, no queda nada, así que son los últimos días para inscribirse. Vayan a nuestra página comerresalsanar.cl o también a nuestro Instagram, nos pueden escribir y las anotamos. O incluso aquí, si están escuchando en Spotify, YouTube, donde sea, nos dejan un comentario y con su nombre, su mail, y les va a llegar toda la información. 28 de mayo, si escuchan esto después, ya pasó. Así que eso, para que aprovechen porque es nuestro primer círculo que va a ser gratuito. Eso. Muchas gracias por llegar hasta aquí, por escucharnos, por darnos el feedback, por tirarnos amorcito también, las personas que nos escriben. Así que gracias. Y eso, que estén muy bien. Chao, Un besito. chao. Chao.